Hola a todos y bienvenidos a Buenismo Cero. Hoy vamos a ver el primero de una serie de vídeos sobre violencia doméstica. Yo voy a hacer esta introducción y a partir de ahí no me vais a volver a escuchar en todo el vídeo. Vais a ver y a oír a miembros de la asociación Anavid. Y es que el miércoles, día 20 de julio, Vox convocaba unas jornadas de violencia doméstica en el Congreso. A las jornadas acudieron Vox y representantes de la asociación Anavid, conocida por su apoyo a Rafael Marcos, ex de María Sevilla. No acudieron representantes de ningún otro partido político porque no les dio la gana. Estaban invitados, pero claro, ¿con qué cara iban a ir a personarse allí representantes de Podemos o del PSOE delante de unas personas que son víctimas de sus leyes discriminatorias de género? Los vídeos van a ser bastante largos, pero merece muchísimo la pena escuchar hablar a estas personas. No tiene desperdicio, os lo prometo. Si no os veis con ganas de verlos de un tirón, hacerlo en varios días, pero en verdad son unas ponencias muy interesantes. En este primer vídeo vamos a ver a María Legaz, que es la presidente de Anavid, y a Jesús Muñoz, que es el vicepresidente. En un próximo vídeo podremos ver a Rafael Marcos explicando al detalle su caso. No voy a poner las intervenciones de los políticos, agradezco por supuesto que convocasen la jornada, ojalá más partidos convocasen jornadas como estas, tristemente es necesario recordar que debe haber igualdad ante la ley, pero lo sustancial son las intervenciones de las víctimas y de la asociación, y no tanto la de nuestros políticos, que además alargarían muchísimo más los vídeos. De manera que, dentro vídeo. En lo que va de año, llevamos por desgracia contabilizadas 58 víctimas, 40 mujeres, 10 hombres y 8 niños. Anavid, Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica sin ánimo de lucro, nació hace menos de un año creándose con la intención de promover un sistema judicial igualitario no sexista. Como demostramos cada día, para Anavid todas las víctimas son importantes sin discriminarlas por su sexo, edad, etnia ni orientación sexual. Por ello, salimos siempre que podemos a denunciarlo públicamente, delante de ministerios, delante de ayuntamientos y alguna vez también lo hemos hecho delante del Congreso. Todo esto es posible gracias al resto de asociaciones y a las personas que desinteresadamente se unen a nuestra asociación y a nuestros delegados de provincias, que, aunque pocos por ahora, están haciendo llegar este mensaje a la población. En estos meses que llevamos recorridos, hemos atendido 241 casos de violencia doméstica, tanto de hombres como de mujeres. Desde nuestra asociación damos un primer apoyo emocional, psicológico y jurídico gracias a los colaboradores profesionales que realizan una primera valoración de manera altruista. Muchas veces se salvan vidas por los casos tan desesperados que llegan. Os podría leer, Anavid, cuando nos preguntan qué es Anavid, siempre decimos Anavid es Óscar, de 17 años. Es Samuel, de 15 años, es Saila, de 14 años, es Vanessa, de 5 años. Os podría leer una lista interminable de niños que son las víctimas reales invisibilizadas de esta ley de violencia de género. Son ellos los que realmente dan sentido a Anavid. Ellos son las víctimas de toda esta sinrazón. No queremos olvidarnos de los miles de amigos que consideramos que ya tenemos por lo ocurrido con Rafael Marcos y su hijo. Desde Anavid os queremos dar las gracias a todos. Vamos a seguir dando voz a las víctimas y para ello necesitamos seguir por el camino que ya hemos comenzado. Queremos que se unan a nuestra causa todas aquellas personas que crean que todos somos iguales ante la ley. Y sobre todo, hoy y aquí, queremos descubrir los problemas que genera la ley actual de violencia de género. Para explicaros todo esto, cedo la palabra a mi compañero, mi amigo y una víctima de esta ley, Jesús Muñoz, vicepresidente de Anavid. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Jesús Muñoz y muchos me conocéis por una políticamente incorrecta web malostratosfalsos.com, donde comencé a contar mi calvario tras sufrir 7 denuncias de falso maltrato, porque las denuncias falsas, como sabéis, no existen. Sufragadas con dinero público, del que pagamos todos los españoles, y que se organizaron con denuncias a través de una, como aquí se llama, o los medios de comunicación chiringuitos feministas, uno de ellos, la Federación de Mujeres Progresistas, que manipularon y retorcieron la verdad.
Tengo una colección de denuncias que pueden imaginar en el ámbito de violencia de género. Tengo toda la colección de denuncias excepto una, la de abusos sexuales. He sido denunciado por vejaciones, abandono del embarazo, desentenderme de mi hijo, control económico, maltrato físico y psicológico reiterado, el 173 del Código Penal, restricción de medicamentos y un largo etcétera. Y lo peor de todo, fui acusado por algo que no cometí, con una petición de prisión del Ministerio Fiscal de 14 años y medio. Aún así, lo más duro fue no poder estar con mi hijo durante casi 13 años. Para terminar mi presentación diré que me enfrenté a 30 procesos judiciales, de los que 7 son denuncias de violencia de género, 2 querellas criminales, una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos y acabo de salvar la vida a mi hijo, señores, hace una semana porque la madre, el ser de luz, madre protectora llamada por Irene Montero, le ha vuelto a denunciar a mi hijo por malos tratos. Tiene una libre absolución gracias a su padre. Así que gracias, Óscar. Con Óscar quiso poder porque con su padre no pudo. Y esta denuncia ha surgido solo y exclusivamente porque Óscar, a través de amigos, familiares, entorno social, no lo sé, descubrió la página web, cogió mi teléfono y un día me llamó 13 años después, un 20 de mayo a las 10:30 de la noche, diciéndome que quería conocer la cara B del vinilo. Y actualmente conoce a su padre hace 1 año y medio. Quiero exponerles la problemática que genera, que es por lo que estoy aquí, al 99% de los hombres de este país, denunciados o no. Perdónenme la expresión, estos como los motoristas, están los que nos hemos caído y los que se van a caer. Están los hombres denunciados y los que van a ser denunciados. Sí, todos van a ser denunciados. Hay 2 fases en el proceso penal, una fase la instrucción y otra la de enjuiciamiento, que es la que más nos perjudica como hombres en la fase de instrucción, ya que las resoluciones judiciales nos son favorables, como saben ustedes, en los informes del Observatorio de Violencia de Género, del Consejo de Gobierno Judicial y Fiscalía General del Estado, el 80% de las resoluciones judiciales terminan con la libre absolución, archivo, desistimiento de dichas causas, demostrando que somos inocentes, ya que es una persona que se la declara culpable, que no se la declara culpable, es inocente a todos los efectos, basándonos en los términos de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha ratificado, señores, que toda persona que no sea condenada debe ser reputada como inocente de la misma manera que lo manifiesta la Directiva Europea de Presunción de Inocencia. Hay una primera fase, por decirlo de alguna manera, que es la fase gubernativa, la instrucción de la denuncia, que conlleva la detención automatizada, persigue la destrucción psicológica, privando, entre otras cosas, del afecto de nuestros hijos, tanto a padres como a hijos. La estigmatización del ser detenido en tu trabajo, en tu casa, en el parque con tus hijos, en un bar, repito, siendo inocente. La propia Ley Integral de Violencia de Género está orientada a utilizar de manera fraudulenta la fase gubernativa y la instrucción judicial, la fase de instrucción judicial, para seguir debilitándose. La ley no está orientada para ayudar a las víctimas, sino para ir contra el hombre, ya que la propia ley, desde el año 2004, no ha conseguido salvar vidas y solamente ha conseguido el 80% de las absoluciones de la mayor parte de lo que estamos aquí, por no decir todos los denunciados. Pero ese 80% de hombres terminan muy tocados psicológicamente. Y me pongo yo como ejemplo. Yo soy de los que digo, me habéis oído, que todos terminamos con una tara. Se nos priva de nuestros hijos, somos señalados por la sociedad como si fuéramos terroristas de Al-Qaeda. ¿Es justo que el Estado use recursos públicos para privar de libertad a gente inocente, a los que lleva en muchos casos a los suicidios, al desamparo judicial, a la estigmatización social, a la incitación al odio? Cuando queda acreditado que el 80%, según datos, repito, Consejo General de Poder Judicial, esos hombres enjuiciados terminan siendo inocentes y, por tanto, se vulnera la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La policía nos detiene de manera sistemática, podríamos decir de manera autómata. Y si a cada persona que se le priva de libertad de manera impune, el Estado tuviera que ser subsidiario de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que tuviera que pagar una indemnización por todos los detenidos, es decir, cada año el país, en el 2017, presumía de que gracias al Partido Socialista se habían detenido más de 166.000 hombres. El 80% terminó con archivo, absolución o desistimiento. Aproximadamente 130.000 hombres fueron enjuiciados con dinero público, siendo inocentes como terminaron declarados. Hablemos claro, en Reino Unido a toda persona que haya sido detenida y que no haya sido condenada, por ley tiene derecho, señores, hasta 600 € de indemnización por día de detención, incluso
se pagan las horas de estar detenido. Hay despachos especializados en esta materia que se legisla en favor de la protección contra el abuso de la privación de libertad y la vulneración de derechos fundamentales, que sí se vulneran de manera sistemática en España. Cuando pides la guardia y custodia, eres automáticamente denunciado por violencia de género. Hagamos cálculos, porque a mí me gustan bastante las matemáticas, y por tanto, una media de detención, señores, por las que yo he pasado, una media de 600 euros diarios por 2 días, que es la media, son 1.200 euros. Por 120 o 130.000 personas que han sido enjuiciadas y declaradas inocentes, estamos hablando de una cifra nada desdeñable de 144 millones de euros anuales que tendrían que habernos pagado a todos los que hemos sido detenidos de manera infame. Recuerden ustedes que hasta hace bien poquito no se pagaban ni siquiera las prisiones preventivas cuando termina siendo declarado inocente. Y como saben ustedes, gracias al caso del señor Rosell, expresidente del Fútbol Club Barcelona, sentencia que ganó y que se aplicó la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a partir de entonces toda prisión preventiva que conlleve la inocencia del detenido tiene indemnización. Por lo tanto, solicitamos, señores políticos en general, basándonos en esta misma doctrina, que se indemnice la privación de libertad producida por las detenciones que terminan con absolución, no condenando, es decir, sobreseimiento, absolución o archivo sería propio de la indemnización. ¿Esto por qué lo pedimos? Porque sabemos que se está utilizando y abusando de esta fase gubernativa, la detención, sin una previa investigación seria y legal, que conlleva la privación de libertad de todos de forma automatizada, y sabemos que la privación de libertad está recogida como algo supremo en la Constitución y tiene que ser con carácter excepcional. Los diferentes legisladores que han pasado por nuestra democracia han convertido el derecho penal y el Estado de Derecho en una corrupción, en derecho penal de autor. Gracias a ello, la policía aplica de manera automatizada, por tanto, lo ha convertido en una norma general. Y no queremos olvidar el daño que se nos provoca la fase de instrucción judicial, la privación también del cariño y compañía de nuestros hijos, ya que en las medidas cautelares, de manera generalizada y automatizada, también aquí los jueces privan de visitas de los hijos, y más a raíz de la nueva modificación, gracias a la señora Irene Montero, del artículo 94 del Código Civil. Mi pregunta es: ¿los jueces utilizarían de manera tan alegre estas medidas anticonstitucionales si tuviesen que pagar indemnizaciones por los daños morales causados en tantos niños, como es el caso de mi hijo Óscar, con padres al privarles durante muchos meses y años del cariño entre ambas partes? Aquí podría poner mi propio ejemplo. Como he dicho, mi hijo ha sido privado de su padre 13 años. Libre absolución por fundado uso espurio, 29 de mayo del 2012. Sentencia del Juzgado Penal 23. Señores diputados de Vox, gracias por darnos esta oportunidad. Políticos en general del Congreso de los Diputados, veo aquí un grupo parlamentario diferente. ¿Por qué no abordar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se aplique algo tan básico como es el sentido común, como es la doctrina europea de derechos humanos, e indemnizar a toda persona que no haya terminado condenado, por tanto inocente, tras privarle de libertad y de derechos fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna y en los derechos humanos? Ya les aseguro que no se tendría tan alegremente y no se tendría este tipo de medidas, no se tendría ningún tipo de medidas, repito, contra ningún hombre inocente, sino una investigación previa y unos serios indicios de delito. Quizás, y solo quizás, este país se volvería algo más civilizado y tendríamos un Estado de Derecho que respetara a las personas inocentes. Un ejemplo más lo tenemos en el referido y anteriormente el propio artículo 94 del Código Civil, en el que se vuelve a incidir de manera anticonstitucional. Conozco el caso de una magistrada de Móstoles que ha presentado un recurso anticonstitucional contra esta medida de Irene Montero, por el abuso en la fase de instrucción de las medidas cautelares, es decir, se utiliza la justicia para conseguir que los juzgados, y con perdón, si hay algún magistrado presente, sean cortijos y chiringuitos de género. Eso se traduce en que, de hecho, se nos priva a la mayor parte de los padres actualmente de un régimen de visitas, como sucede en la actualidad, y se genera una situación de hecho, de modo que, aunque seas absuelto en el transcurso del tiempo, no vuelves a recuperar tu familia. Y nos encontramos con un hombre inocente que ha sido despojado de su familia, de sus vínculos familiares. ¿Con esto qué se consigue? Lo que se persigue con la perspectiva de género, señores, que ningún hombre con un mínimo de sentido común quiera formar una familia. Una de las situaciones que, como ustedes saben, más se sufre a diario es la incitación al odio contra el varón, que es la misma situación que daba en Alemania con la situación de los judíos, la famosa Alemania nazi.
Esto bien lo sabemos a través de la sentencia, y no lo dice ni Ana Viz ni Jesús Muñoz, lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008, en la que la exposición de motivos del excelentísimo magistrado don Jorge Rodríguez Zapata, en su sentencia 59/2008, apartado 7º, abro comillas. Expreso, por último, mi deseo en esta sentencia que no marque el inicio en nuestro ordenamiento jurídico del cumplimiento del sueño de Mettger, jurista alemán de la Alemania nazi. Dos derechos penales, un derecho penal para la generalidad y en el que, en esencia, seguirán vigentes los principios que nos han regido hasta ahora, y junto a él, un derecho penal, el que se nos aplica a nosotros en España, completamente diferente para que grupos especiales de determinadas personas sean incitados al odio. Dejo constancia de mi posición en este voto y añado: el propio informe del Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto de la Ley 1/2004 del señor Zapatero y compañía catalogó la ley como propia del derecho penal de autor, ya que propiciaba que hombres tuviesen un 66% más de condena, a la página 92 de ese informe, que se construiría una asimetría penal y que incluso iría contra el artículo 14 de la Constitución porque no creía que fuera suficientemente legal, por no decirlo de otras palabras, la articulación o generación de juzgados específicos que fuesen contra raza, ideología, sexo o cualquier otro tipo de situación que conocemos a través de la Constitución. Me gustaría hablarles del experimento, por ejemplo, que se hizo en Minneapolis, para que las feministas de este Parlamento lo sepan, en 1984, en el que se argumentó que fuera detenido automáticamente el presunto autor de los hechos tras una denuncia, porque así se creía que se disminuía la reiteración de la actividad delictiva de ese sujeto. Más de 300 medios de comunicación, a modo de lobby, presionaron para que se creara la ley de arrestos obligatorios. Pueden buscarlo por Internet. La sorpresa fue mayúscula. Aumentaron un 80% las detenciones de mujeres, esos seres de luz. Así sucedieron dos vías. Una de las feministas que exigían investigación previa de quien había sido agresor primario, ya que argumentaban que cuando las mujeres agredían eran en defensa de una agresión previa del varón. Y la otra vía es la que tenemos gracias a España, a los progresistas, a la gente de izquierdas, que no vulnera nunca los derechos fundamentales de los hombres y que dice que la mujer siempre es inocente. La Ley 1/2004 de Zapatero consigue que lo que haya hecho el hombre en la comisión de un delito sea delito y lo que conduzca y la conducta de una mujer con la misma tipificación penal sea falta. Ahora sería un delito leve. No voy a comentar, porque lo hará mi buen amigo y compañero Rafa, de lo que hemos conseguido que una señora secuestradora con numerosos delitos esté en la calle. Si lo hace un hombre, si le aplica el máximo rigor de la justicia, esta corriente feminista entiende que en Europa la mujer no debe ir a la cárcel, salvo si es un delito de sangre o causas muy graves. Hemos conocido hace muy pocos días la asimetría penal, eso que la gente niega. Ha sido condenado un señor a 25 años por apuñalar a su mujer y una mujer ha sido condenada a 12 años por apuñalar a su marido. Los dos apuñalamientos resultaron con muerte. Aquí tiene un ejemplo más de lo que significa en España el Estado de Derecho y justicia. Esto es un ejemplo claro de lo que anteriormente les he comentado, asimetrías penales propias del derecho penal de autor. En esto está basada la ideología de género de Irene Montero y del Partido Socialista y Podemos. Un ejemplo lo tenemos en la vecina Fuenlabrada una vecina de Fuenlabrada que vio a sus parejas a través de la reja de una ventana. Esta salió, dio la puerta y las rejas de su ventana. Decidió salir con un cuchillo en mano y arrebatarle la vida a ese señor. Esa señora fue condenada a 6 años. Se le ha concedido un indulto. Solo ha cumplido 4. El Partido Socialista la indultó con el beneplácito de muchos de los señores que pagamos de nuestros impuestos que voten nuestra legislación. No hace falta que les recuerde los antecedentes de delitos cometidos, cuyas condenas todo el mundo conoce, los casos de Juana Rivas, María Salmerón, María Sevilla, ya que si los jueces condenan, aquí está la parte del feminismo, les indulta, nos humilla, nos pisa. Y lo peor de todo, insulta a nuestros hijos. Para ir terminando, les diré que en España sufre un apartheid sexual. Los hombres heterosexuales, los padres varones, solo interesamos como meros proveedores económicos para pagar impuestos y sufragar la pensión de alimentos de nuestros hijos. No podemos esperar ni un ápice de empatía ni un mínimo de sensibilidad en un juzgado de familia y menos en un juzgado de violencia de género. Hoy podemos afirmar, y lo entrecomillo, lo subrayo en negrita, un terrorista de ETA,
juzgado por delitos de sangre tiene más garantías jurídicas y derechos en un juzgado que un padre en España que pida la custodia de sus hijos. Las leyes injustas, como esta de la que hablamos, promueven el odio e incitan la violencia. La mayor parte de los argumentos que dan los juzgados de familia contra la custodia compartida no se sustentan con el más mínimo estudio científico detrás. Un estudio en Noruega reveló que los hijos con custodias paternas tenían mejores hábitos de salud, bienestar y satisfacción que con custodias maternas. Noruega, icono del feminismo. España, ya se sabe que el índice de fracaso escolar en España, cuando las custodias son paternas, el índice de fracaso es 0. Datos estadísticos que pueden encontrar en los estudios nacionales e internacionales sobre qué daños se causan a los menores, privándoles de un padre o de una custodia compartida. 20 veces más probabilidad de padecer depresión y ansiedad, 5 veces más de querer suicidarse, 4 veces más riesgo de pobreza, 2 veces más riesgo de tener problemas endocrinos y metabólicos, obesidad y diabetes, el doble de abandono escolar, 7 veces más de sufrir embarazo no deseado, 1,8 veces más riesgo de mortalidad infantil o neonatal, 20 veces más riesgo de presentar conductas agresivas, irracionales o violentas, lo que promueve Irene Montero, 32 veces más riesgo de huir del hogar, hasta 14 veces más de cometer delitos. El problema, señores, no es la masculinidad, es la falta de ella. El 63% de los suicidios juveniles son de niñas sin papá. El 58% de las mujeres en prisión no tuvieron figura paterna. El 71% de las niñas que tienen embarazos previos, adolescentes, no tuvieron papá. El 70% de las personas que abandonaron los estudios provienen de hogares sin padre. El riesgo de abuso de drogas en chicos sin hogar, con hogares con padres disfuncionales aumenta un 68%. Niños que experimentan divorcio o ruptura en núcleo padre-madre tienen que sacar notas bajas. El 85% de los chicos que están en cárceles juveniles, centros de menores, no tuvieron figura paterna. El 90% de la gente sin hogar no tuvo figura paterna. Y el 90% de los que conocemos como incendiarios juveniles no tuvieron figura paterna. Cada día se priva de libertad a más de 450 hombres. Para los futbolistas, 9 autobuses como los del Madrid, el Barcelona, el Betis o el Atlético son llenados con hombres inocentes en un 80% y llevados a las sedes policiales y judiciales de toda España cada día, señores. 450 detenidos. Como las matemáticas no nos fallan, 160.000 detenidos cada año, 2 millones de procesos judiciales y 80% de archivos absoluciones, habiendo gastado una ingente cantidad de dinero en procesar a gente inocente. Cada año en España se suicidan 2.600, 2.800 hombres. En la época de Rajoy, en una reunión en lo que llaman la sala de la biblioteca, se nos confesó que conocían datos de que el 71% de los suicidios de hombres estaban relacionados con denuncias de violencia de género o con padres que estaban inmersos en procesos judiciales de separación y guardia y custodia. Propuestas para determinar qué les hacemos. Modificaciones de la Ley Integral de Violencia de Género en una ley de violencia doméstica, intrafamiliar, llámenle como quieran, como tiene todos los países de la Unión Europea. En ni un solo país del mundo existe una ley de género de incitación al odio como existe en este país. Una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una modificación del Código Civil, una Ley Nacional de Custodia Compartida que en el resto de países se aplica reduciendo la mitad de las denuncias y la violencia en la pareja. Legislar contra lo que consideramos uno de los maltratos más crueles que se cometen cada día contra un menor, que es malmeterlos, como está prohibido decir SAP, no sea que la señora Montero se mosquee. Perdón. Alienar a un menor es lavarle la cabeza y hacer que odie al otro progenitor. Eso, señores, se llama alienación parental y es el maltrato más cruel que han legislado países de Latinoamérica en favor de la protección de los niños. Especializar y desfeminizar los servicios sociales y las instituciones. Impedir que se pueda seguir legislando con perspectiva de género en cualquier ámbito jurisdiccional o administrativo. Especializar a los jueces y fiscales en los procesos de trauma de los niños que son privados de padres en procesos de instrucción por las medidas cautelares que tan sumamente graves se toman en el 80% de los procesos en los que terminan siendo inocentes. Más conferencias e invitaciones como esta para que partidos de cualquier índice ideológico puedan conocer de primera mano la historia de cualquiera de los que está aquí. Promover ayudas a la familia, proteger a los menores de la ideología de género, ya que son el pilar fundamental del futuro de nuestra sociedad, y especializar a los colegios de abogados. Sí, señores, porque es muy triste que esta humilde asociación nos llamen letrados del turno de oficio diciendo que, por favor, les ayudemos a entender cómo pueden ayudar o a enseñarles a ayudar a hombres víctimas de violencia de género, porque tienen
mucha formación jurídica de violencia de género, pero no saben cómo proteger a un hombre de una denuncia falsa. Es muy triste que un colegio de abogados de Madrid no tenga capacidad técnica para enseñar a sus letrados cómo defender a un hombre como yo. Causas o las casas de acogida para hombres en procesos de separación. Muchos se ven obligados a vivir en pisos patera, lo que les impide obtener, para un juez y un ministerio fiscal está muy mal visto, el no tener una residencia te impide la custodia compartida. No solamente el proceso, la detención, la estigmatización, el odio al que te incitan, sino que encima te dejan a la indigencia y no puedes tener a tus hijos nunca jamás. Ir contra todo juez y fiscal que no den en sentencias en su juzgado, porque eso es muy fácil de averiguar, un mínimo de un 70% de custodias compartidas. La inversión de lo que se está haciendo ahora. El 70% de las custodias sigue siendo maternas. Aquí no hay igualdad. Muchísimas gracias. Perdón. Fuerza y honor, Jesús Muñoz.